Con su vista, por favor. Estamos estudiando la carta de San Pablo a los creyentes en Galacia, la carta a los Gálatas. Y estamos en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Y por favor, sigan con su vista solamente el pasaje que leeré a partir del versículo 16. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Gálatas 5, verso 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amado Padre, te agradecemos por esta tu palabra, porque tu palabra es verdad y es para salvación y para edificación de tu pueblo. Hoy estamos conscientes, Señor, de que somos carne, pero también estamos conscientes que junto con tu palabra, tú traes tu Espíritu Santo para que abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos ver quién es Cristo Jesús para nosotros y que podamos entender qué es lo que quiere Cristo Jesús para nosotros. Y para eso nos has dado tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, conociendo nuestra debilidad, te pedimos que perdones nuestros pecados y que no sean estos un estorbo para que tu luz brille en medio de nuestro corazón y que rompa cualquier tiniebla que aún quedará ahí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos reunimos en tu santo nombre para gloria del Padre y estamos conscientes, Señor, de que si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo harás. Y todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. ¿Cuál es la razón por la cual esta semana se pudo saber en la ciudad de un crimen que hubo de un joven y al parecer, según las noticias, este joven estaba desaparecido por algún tiempo y al parecer, repito, porque todo esto va a llevar indagaciones y mientras no se confirmen todas las cosas, podemos decir que las versiones hasta donde van son que una novia decidió matar a un exnovio
y que lo hizo en compañía de su novio actual, y que no solamente lo hizo pedacitos el cuerpo, sino que al parecer lo puso en algún tambo de basura y lo llenó de cemento, y que creo que la cabeza apareció por otro lado y creo que un brazo también. Sinceramente les diré, no he oído las noticias, no he visto las noticias, pero sin embargo gente me lo ha comentado, que qué pensaba yo. Sinceramente no puedo opinar con respecto a esta información, pero si esto es así, creo que no es diferente los motivos de llegar a algo como esto. No es diferente al hijo que está en primaria, en 5º año de primaria, y que simplemente le ha dicho a sus padres que ha hecho la tarea todo el mes, pero que sin embargo de la escuela le hacen un llamado a los padres para que vayan a la dirección y que se den cuenta los padres que su hijo ha estado firmando, falseando la firma de sus padres, ha estado falseando cada reporte que han hecho de la escuela, avisándole a los padres que su hijo no ha hecho la tarea, y ahora los llaman a la dirección para que aclaren las cosas. Yo creo que tampoco la razón de fondo es diferente a ese esposo que simplemente se le deja de dar la comida o la cena o algo más en el matrimonio, porque la mujer está muy molesta porque no le compró lo que le había estado pidiendo desde hace 6 meses. Yo creo que la razón de fondo no es otra diferente a la cual los políticos en muchos países, tal vez incluyendo el nuestro, pueden totalmente prometer que harán grandes cosas con la economía mientras les den su voto. Yo creo que la razón es la misma en todos estos casos. Si pudieras tú pensar, pero es que no es comparable que a una persona lo hagan pedacitos con pasar una tarea. Amado hermano, tú y yo sabemos que la raíz de todo estos ejemplos que he dado se llama pecado y rebelión contra Dios. Ahora, si tú no conoces la Escritura y estás simplemente visitando la congregación, obviamente no podrás aceptar esto, porque solo por la misericordia de Dios te puede ser revelado que tu propio corazón ha resistido a Dios, que te ama y que te está llamando al arrepentimiento, porque Él es un Dios santo y no puede dejar por inocente al culpable. Eso es lo que nos dice esta porción de la Escritura. En esta porción el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes de Galacia que habían recibido bien el Evangelio, que se habían arrepentido de sus pecados y que habían creído en la salvación solo por fe, solo por gracia y solamente por la obra redentora de Cristo Jesús. Pero sin embargo, en algún momento dejaron de ver esto porque escucharon otras voces, las de los judaizantes, y estos judaizantes les hacían ver que eran necesarias otras cosas para poder ser considerados salvos. Y en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo, particularmente en lo que acabo de leer, hay 4 aspectos que estudiaremos con la gracia de Dios y lo haremos en diferentes días. El primero está en el versículo 16 al 18 y es la contienda de la carne y el espíritu, del 16 al 18 del capítulo 5 de Gálatas. La contienda de la carne y del espíritu. El segundo aspecto que menciona Pablo aquí del 19 al 21 son las obras de la carne. Las obras de la carne. El tercer aspecto está en el 22 al 23 y ese tercer aspecto nos habla del fruto.
el fruto del Espíritu. Y el cuarto aspecto, del 24 al 26, nos habla de la crucifixión de la carne. La crucifixión de la carne. Repito, esto es lo que nos dice en resumen. Pero vamos a referirnos solo al primer aspecto. Y el primer aspecto, leo los versículos del 1 al 4, del 16 al 18. Y vamos a hablar de la contienda, de esa contienda o esa oposición que hay siempre entre la carne y el Espíritu. Y dice así la palabra de Dios, Pablo exhortando: yo les digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Esto es lo que nos dice acerca de la contienda entre carne y espíritu. Y quisiera resaltar 4 palabras ahí, en esa sección, 4 palabras: andar, deseos, oposición y guianza. Andar, deseos, oposición y guianza. Y quisiera que pusiéramos mucha atención en que Pablo, que escribió esta porción de la Escritura, creo que estas 4 palabras las desglosa con profundidad en el capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 al 14. Esas 4 palabras que vemos ahí: el que andemos en el Espíritu, el que simplemente hay deseos contrarios al Espíritu, y obviamente tiene que haber no nada más unos deseos, sino una guerra. Y termina hablando de la guianza. Quiero que me sigan, por favor, y sigamos escuchando al apóstol Pablo, pero repito, con cómo él desglosa, creo, estos 4 aspectos del versículo 1 al 14 en Romanos 8. Ahora, del versículo 1 al 4 veremos la palabra andar. Y vamos a completar esa palabra a la que Pablo nos llama andar. ¿En qué? En libertad. Andar en libertad, del 1 al 4, Romanos 8. En el versículo 5 al 8, la palabra deseos. Y vamos a complementarla. ¿Deseos de qué? De vida y paz. Vida y paz, versículos 5 al 8. En tercer lugar, vamos a ver la palabra oposición, del versículo 9 al 11. Y vamos a ver qué oposición, obvio, del Espíritu de Dios contra la carne. Y el cuarto y último, del 12 al 14, la palabra guianza. Guianza, y vamos a complementar diciendo guianza de los verdaderos hijos de Dios. De los verdaderos hijos de Dios. Repito, ya con el esclarecimiento de esto en este pasaje. Ahora sí, ¿qué es lo que nos dice ahí del versículo 1 al 4? Estamos en Romanos 8, del 1 al 4. Por consiguiente, dice el apóstol Pablo, no hay ahora ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, en ese versículo encontramos 3 cosas. 3 cosas. Estas 3 cosas son: número 1, estar en Cristo. Estar en Cristo. Número 2, no hay condenación. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Acabamos de leerlo. Y número 3, una característica clásica: no andan conforme a la carne. No andan
conforme a la carne. Todos están en un solo versículo. Estar en Cristo, no hay condenación y no andan conforme a la carne. Ahora, estar en Cristo. ¿Qué implica estar en Cristo? Estar en Cristo implica el haber sido llamado por el Evangelio de Jesucristo a una vida de arrepentimiento de pecados y fe en la obra redentora y salvífica del Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a los pecadores. El Hijo de Dios se reveló, anduvo en la tierra, vivió la vida perfecta, sin pecado, tentado en todo, y fue a la cruz acusado falsamente por parte del hombre y recibió el justo juicio de un Dios santo que se ve obligado a castigar el pecado, porque si no dejaría de ser un juez justo. Y ese juez justo descargó la ira justa sobre su propio Hijo. Sin embargo, la muerte no pudo retener a su propio Hijo, sino que su Hijo, como Él mismo había anunciado, resucitó al tercer día de los muertos y ascendió al trono, y se le dio el nombre de Señor y Dios de toda su creación. Ahora, esto es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Estar en Cristo implica esto. Si esto no ha llegado a romper la dureza de tu entendimiento y de tu negro y engañoso corazón, como dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9, engañoso y perverso corazón. Si esto no ha todavía impactado tu vida al grado de romper toda aquella bondad que crees tener y toda aquella justicia delante de la cual tú te proteges de toda tu carnalidad y pecaminosidad, porque siempre hay alguien peor que tú, cuando te das cuenta que en Romanos 3, versículos 10 al 12, dice Dios que no existe un solo justo en toda la tierra. No existe uno solo bueno, no hay uno que realmente busque a Dios, porque queremos buscar a Dios en nuestros propios términos, no en los suyos. Y a Dios no se le busca, se le encuentra cuando es uno llamado a Él. Ningún hombre busca a Dios si antes Dios no lo llama. Ahora, esto es estar en Cristo. Y para ellos entonces el segundo aspecto que vimos en ese versículo es: no hay condenación. O sea, si mis pecados fueron puestas a la cuenta de la santidad y justicia del Señor Jesucristo, por tanto, lo que dice 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, aquel que no practicó ni un solo pecado, por nosotros fue hecho pecado, o a cuenta de Él fueron puestas todos nuestros pecados, para que a nosotros nos fuera puesto a nuestra cuenta, como si fuera nuestro, pero solamente imputada, la perfecta justicia del Hijo de Dios, perfectamente justo. Por tanto, si tenemos la perfecta justicia del perfecto Hijo de Dios, por tanto, no hay condenación. Segundo aspecto, entonces, número 1, estar en Cristo implica haber recibido el Evangelio y haber respondido a Él en arrepentimiento y fe. Segundo aspecto, no hay condenación porque todos mis pecados fueron pagados por el Hijo mismo de Dios. Y esa es la muestra más grande del amor que un ser humano puede recibir en la tierra. Y el tercer aspecto, obviamente, entonces, es que no andamos conforme a la carne, porque eso dice en el versículo, estamos en el versículo 1 de Romanos 8, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Al Espíritu de quién? Al Espíritu de Cristo. Si ya nos fue dado el Espíritu de Cristo, como dice la palabra en Efesios 2, en el día de nuestra salvación, si nos fue sellado, si nos fue cambiado el corazón de piedra en un corazón de carne, por tanto, ahora podemos andar en el Espíritu
y no someternos a los deseos de la carne. Podemos hacerlo, queremos hacerlo, es otra cosa, pero podemos hacerlo. Entonces, Pablo está diciendo que estos tres aspectos son el resultado. Vamos a llamarle resultado. Vamos al segundo versículo. Ahorita vamos a revisar más acerca por qué le llamamos resultado. Segundo versículo de Romanos 8. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una ley. Cuando hablamos de la ley, habitualmente hablamos de la ley de Dios y hablamos de aquella ley que nos condena porque no podemos cumplirla, la ley de Dios, la ley moral de Dios. Y hablamos habitualmente mayormente de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero aquí está hablando de otra ley. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces estamos hallando otra ley. Si el Espíritu de Cristo ya vino a morar en mí y en ti, esa ley es de vida, no es de muerte, porque ya hubo quien cumplió cada mandamiento. Ya hubo quien fue obediente totalmente a su Padre y cumplió lo que tú y yo jamás podremos cumplir. Por lo tanto, esa ley de vida que es en Cristo es la que ya está en mí. ¿Y qué es lo que hace? Ahí lo está diciendo en el mismo segundo versículo. Esa ley que te ha, tiempo pasado ya, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Te ha libertado. Ya ocurrió, ya, pasado, ya, te ha libertado. Entonces, hablamos de lo que el primer versículo vemos como un resultado: estar en Cristo, no hay condenación, no andamos practicando lo que la carne quiere, que es una cosa continua. Ese es el resultado ¿de qué? De un motivo. El motivo que nos llevó a ese resultado, ¿cuál fue? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fijan? Esto motiva este resultado. Pero sin embargo, en el versículo 3 y 4 tenemos la raíz de todo. ¿Cuál es la raíz de todo? Veamos ahí en el versículo 3 y 4. Pues, se fijan la palabra pues, lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne. Fíjate bien, primeramente, lo primero que vemos es, la ley no podía hacerlo por causa de la carne. ¿Cuántas personas conoces tú que puedes hacerles la pregunta: ¿obedeces la ley de Dios? ¿Obedeces los 10 mandamientos? ¿Y qué te van a responder? Claro que sí, porque yo soy bueno. Yo no ando destazando a mi novio y metiéndolo en un tambo y llenándolo de cemento. Entonces, comparados con esos malos, es algo bueno. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona que si es buena, lo va a hacer en relación a todos los seres humanos. Y se siente bueno, se reconoce bueno. Pero eso, delante de los ojos de aquel que lo creó, no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nadie jamás lo podrá cumplir. Yo siempre hablo, cuando hablo de la ley de Dios con la gente en mi consultorio que estoy evangelizando, nada más les toco mentiras. ¿Cuántas mentiras has dicho en los últimos 2 meses? ¿O cuántas medias verdades has dicho? Y todos salen reprobados.
O uso el 10º mandamiento, no codiciar. ¿Cuántas veces no se te ha antojado la camisa de aquel amigo, o el vestido de aquella vecina, o el carro, o la casa? ¿Se te ha antojado? Eso ya codiciaste en tu corazón. Entonces todos salimos reprobados ante la ley de Dios. Entonces claramente lo está diciendo ahí en el versículo 3 de Romanos 8. Lo que la ley no pudo hacer. Entonces, lo primero es que queda claro que bajo la ley nadie es justo delante de Dios. Nadie es justo delante de Dios. Lo que la ley no podía hacer. Ahora, el segundo aspecto, ¿qué dice? Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Te das cuenta? Cuán grande amor y cuán grande misericordia. El santo, 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 perfecto Dios lo hace por nosotros. Viene a salvarnos, entrega a su propio Hijo, decide recibir Él mismo el castigo de nuestra paz para con Él. Dios lo hizo. Asómbrate del amor de Dios para ti. Dios lo hizo, es lo que está diciendo. Lo que la ley no pudo, Dios sí puede. Estamos otra vez hablando la raíz de ese motivo que lleva a ese resultado. La raíz. Dios lo hizo. Gracia, infinita gracia, favor totalmente inmerecido, poder de Dios que actúa en donde somos imposibles de actuar nosotros en nuestra total debilidad. ¿Se fijan? Estamos hablando de los mismos términos bíblicos. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Ahora explica cómo lo hizo. Enviando, dice el versículo 3, a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjense lo que dice claramente: semejanza de carne de pecado. Totalmente humano. Jesucristo, el Hijo de Dios, totalmente humano. No tenía ninguna ventaja sobre nosotros. Totalmente humano. Totalmente siendo tentado. ¿En qué? En todas las tentaciones. Ahí sí lo dice la palabra. Nada más que había una diferencia enorme. En toda su debilidad humana jamás pecó. Sí, oíste bien, jamás pecó. Cumplió perfectamente la ley que tú y yo no podemos cumplirla. Totalmente humano. Por eso dice en semejanza de carne de pecado. No porque no sea parecido a un hombre, es un hombre, pero no es pecador. Esa es la gran diferencia. En semejanza de carne de pecado. ¿Y qué más dice ahí el versículo? Y como ofrenda por el pecado. Segundo aspecto, Jesús vivió la vida humana, tentado en todo sin pecar. Segundo aspecto, en ese punto se dio como ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, su Padre, motivo de su culto racional. Vida perfecta, ofrenda perfecta, porque había que pagar el pecado para que la humanidad no tuviera que ser destruida. Segundo aspecto, dice aquí, como ofrenda por el pecado. Y tercer aspecto, haciendo esto, ¿qué pasó? Condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. ¿La carne de quién? De su propio Hijo. Porque tu pecado y mi pecado, si eres salvo, tu pecado y mi pecado, si eres arrepentido de tu maldad delante del Dios que te creó y del cual has sido rebelde desde que naciste, todos tus pecados fueron puestos sobre Él, fueron pagados. Él fue la ofrenda perfecta y el pecado fue condenado sobre Él. Recibió toda la condena y la culpa que tenía que recibir. ¿Cuánto más tenemos que agregarle tú y yo? ¡Nada! ¡Nada! Ya lo hizo todo. Entonces,
aquí estamos viendo obviamente la raíz. Este hecho teológico, este hecho espiritual, fue lo que deriva lo que dice el primer versículo, que ya estamos en Cristo, que ya no hay condenación para nosotros y que podemos andar sin hacerle caso a la carne. No andamos en la carne, no practicamos el pecado que tuvo tanto control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. ¿Te das cuenta? Tenemos la raíz, tenemos el motivo, la ley del Espíritu de vida está en nosotros que nos libera de la ley del pecado y tenemos un resultado final. Entonces, dice ahí en el versículo 4, ¿para qué? Para que el requisito de la ley se cumpliera ¿en dónde? En nosotros. El requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿A quién se refiere con nosotros? Los que no andamos, los que no vivimos, los que no pasamos ni un día conformándonos a la carne. Ahorita vamos a analizar más a fondo, o mejor dicho, el apóstol Pablo va a analizar más a fondo qué significa andar en la carne. Pero por lo pronto, digámoslo como él lo dice: los que no andamos en la carne, si no andamos conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, no andamos en la carne, si andamos conforme al Espíritu. Esa es, mi amado, la raíz, el origen, realmente el esplendor y el resultado que puede ver primeramente nuestro Dios cada vez que escudriña nuestros corazones. Aquello que puede deslumbrar a tu más grande enemigo del mundo, que es el diablo, y aquel impacto que puedas causar con la gente que te dice: es que tú eres bueno. Yo no soy bueno. Si eres un hijo de Dios, te vas a quitar inmediatamente ese título, porque bueno, solamente hay un Dios, el que me salvó. Entonces, este es el primer punto que explica el andar. ¿Se fijan? ¿Andar qué? Andar en total libertad, porque la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley de la muerte. Entonces, este es el primer aspecto: andar en libertad. Obviamente el apóstol Pablo, con esa mente tan prodigiosa, ese corazón de tanto conocimiento judío, transformado totalmente por la gracia y el amor de Dios, puede vaciar estos términos. Espero y ruego a Dios que nos abra el entendimiento a nosotros para que esto pueda ser vivo y nos clarifique cuán grande amor y cuán grande agradecimiento debería de haber cada minuto de la vida de un verdadero creyente. El segundo aspecto, andar en libertad, primer aspecto. Segundo aspecto, ahora sí vamos a analizar, según Pablo, más a profundidad qué significa eso de andar en esa libertad. Segundo aspecto, la palabra, les dije, deseos. Deseos, acorde a lo que dijo en Gálatas, deseos. Mírenlo como lo dice, versículos 5 al 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Se fijan? Deseos. ¿Dónde están los deseos? En la mente. En la mente. Son pensamientos. ¿Dónde empezó ese asesinato que se hizo pedacitos? En un aborrecimiento que tenía esta mujer por su exnovio. Ahí empezó. En su mente. Ella puso su mente en el odio que tenía, y entonces ahí empezó la semilla para que la carne agarrara más y más y más. Y ya terminamos con la desgracia que ya platicamos, o que las noticias nos han anunciado aquí en Tampico y Madero. Todo empieza en la mente. Entonces, la vida en la carne implica pensamientos. La vida conforme a la carne, aquí dice, significa poner los pensamientos en ¿dónde?
en las cosas de la carne. Eso es lo que está diciendo el versículo 5 de Romanos 8:5. Pero, qué hermosa palabra, los que viven conforme al Espíritu, los que ya andan en el Espíritu, ¿qué dice? No deben andar poniendo los pensamientos o los deseos en las cosas de la carne, sino en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Es obvio. Los que viven conforme al Espíritu, ¿dónde ponen sus pensamientos? En las cosas del Espíritu. ¿Dónde ponen sus deseos? En las cosas del Espíritu. ¿Qué dice Colosenses 3? Pongan su vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, los que andamos en el Espíritu, por el cual fuimos sellados, buscamos las cosas del Espíritu. Y dice aquí en el versículo 6, entonces el versículo 5 claramente habla de que puede uno tener sus pensamientos, resumo nada más, sus pensamientos puestos en las cosas de la carne, su mente puesta en las cosas de la carne, o puede poner su mente, sus deseos en las cosas del Espíritu. Es una opción que tenemos los creyentes. El mundo no la tiene, mi amado. El mundo no tiene espíritu. Si tú estás aquí todavía, el Señor no te ha salvado, no puedes. Por eso es que tú quisieras, te dueles de que una y otra vez lastimas a tantas personas, o a lo mejor a tus hijos o a tu esposa, pero sin embargo no puedes, porque no tienes el Espíritu. Y es por eso que tal vez el Señor te haya traído hoy aquí para abrir los ojos de tu entendimiento y que puedas saber que la luz puede romper totalmente tus tinieblas, que el amor de Dios puede constreñir tu corazón y hacerte ver que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo para ti y por ti, para darte vida a ti. Y si eso no te trae quebranto y arrepentimiento, no va a haber nada en la tierra que lo provoque, porque entonces vas a poner tu fe y tu confianza en un Cristo Jesús que salva, sigue salvando por el mismo evangelio de la paz. Porque así como Él resucitó, ahora sí te da la posibilidad de que vivas una vida diferente, resucitada en el Espíritu, buscando las cosas del Espíritu y no los pensamientos en las cosas de la carne. Veamos el siguiente versículo, el versículo 6. ¿Por qué? Porque la mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en la carne es muerte. Respecto al versículo anterior que desglosamos, estamos hablando que en el versículo 5, que teniendo el Espíritu es que sí podemos poner nuestros pensamientos. Entonces, teniendo el Espíritu, eso es el origen. Ese es el origen. La vida en el Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu. Pero este versículo 6 habla de resultados. ¿Cuáles son los resultados? Versículo 6. La mente puesta en las cosas de la carne, el resultado es muerte. Amado hermano, cada vez que tú decides hacerle caso a los pensamientos que van a seguir ahí en ti todos los días hasta que llegues a los brazos de tu Salvador. ¿Escuchaste bien? Tú y yo tenemos deseos pecaminosos y eso en la Biblia le llama carne. ¿Sabes cuándo desaparecen? ¡Jamás! 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 Pero ahora tienes algo que antes no tenías. Tienes el Espíritu de vida. Tú eliges entre obedecer los deseos del Espíritu o elegir por los deseos de la carne. Si eliges por la carne, vas a sembrar y cosechar muerte. Para empezar, tu relación con Dios viva se va a lastimar. El Señor
puede voltear su rostro de ti y dejarte descubierto. El Señor al que ama, disciplina y azota, dice Hebreos 12, a todo aquel que recibe por hijo. Por supuesto, vas a cosechar lo que estás sembrando en la carne. Eso es lo que está diciendo el texto. La mente en la puesta en las cosas de la carne es muerte, pero, otra vez esa hermosa palabra, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. La mente puesta en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando tus pensamientos, cuando tus deseos son espirituales, ¿cuál va a ser el resultado en tu vida? Muerte, no, amado. Vas a estar con la vida de Cristo y el gozo de tu salvación en su plenitud. Vida y ¿qué? Paz. Paz. Cualquier circunstancia adversa, cualquier ataque del diablo frontal que venga sobre ti, vas a estar y tomarlo con vida y con paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento llenará tu mente y tu corazón. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, eso dice el versículo 6. Está hablando del resultado. El origen, ya lo vimos en el versículo anterior, es porque tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Pero hay un resultado, vida y paz. Y ahora vamos a seguir con el motivo en el versículo 7 y 8. Dice, ya que la mente puesta, otra vez, ¿a qué se refiere con la mente puesta? Los deseos de los que habla Gálatas. Mente puesta, deseos, es un sinónimo. La mente puesta en la carne, ¿qué es? Es enemiga de Dios. Ese es el motivo. La mente puesta en las cosas de la carne, la mente puesta en las cosas del mundo, la mente puesta en las cosas del diablo y engaños del diablo, nos llevan otra vez a un estado que ya teníamos antes. Antes éramos todos enemigos de Dios, pero ahora nos hizo, no solamente nos adoptó como hijos, sino que ahora nos llama amigos, dice el Señor. Nuestro Señor Jesús, tú sabes que en Juan 15 nos llama amigos si obedecemos sus mandamientos. Entonces, la mente puesta, cada vez que estés más rondando tu carnalidad y tus deseos y tus, ya sabes a qué me refiero, te vuelves enemigo de Dios. Sí, otra vez te vuelves un enemigo de Dios. Vida y paz vas a poder, no, discúlpame mi hermano, te lo digo a ti mi hermano. No puedes dormir lleno de vida y de paz, porque no la tienes. Ya te volviste atrás. Ya estás otra vez en enemistad con Dios. Ese es tu lugar, reconócelo, mi amado, y arrepiéntete antes de que venga el amor de Dios manifestado de otras maneras. Dice, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Porque tú sabes que no podemos contra los deseos de la carne. Eso es meternos otra vez en la ley. Y todo el mundo vamos a reprobar. No se sujeta a la ley de Dios, pues ¿qué? Pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Se fijan? Total incapacidad de cubrirnos de que somos justos, total incapacidad de protegernos con la ley de Dios, diciendo yo estoy bien. Amado, que el Espíritu Santo te muestre si estás en el Espíritu o si estás en la carne, si estás en la vida o si estás en la muerte, si estás en amistad con Dios o si eres un enemigo de Dios. Y Dios tenga misericordia de nuestras almas. Entonces, aquí tenemos claramente el motivo.
por lo cual hay un resultado, o muerte o vida y paz. Entonces, el segundo aspecto que analizamos y que es paralelo a lo que Gálatas nos está enseñando es los deseos. Deseos, que deben de ser ¿de qué? De vida y paz para nosotros los hijos de Dios. El tercer aspecto, ahora vamos a hablar de la oposición, de esa contienda que habla Gálatas, y veamos aquí cómo lo desglosa Pablo en el siguiente pasaje, del 9 al 11 de Romanos 8. Esa oposición, ¿por qué ocurre oposición en uno? Aquí lo dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ustedes, hermanos, ahora les habla solo a los hermanos. Ustedes ya no andan en la carne, ustedes ya no están en la carne, ya posicionalmente están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios 2. Ustedes ya están en Cristo, ustedes ya tienen el Espíritu de vida, y del Espíritu ya tienen la esencia de Cristo en ustedes mismos. Y dice la palabra ahí: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ahora, vean lo que dice Pablo. Sí, en verdad, una condicional. Sí, en verdad. Es una condicional. Obviamente suena muy irónico, suena como medio burlón, pero es una verdad. No podemos dejar de verlo como una verdad. Sí, es que en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, entonces sí, por consecuencia, no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Se fijan? Está ahí, está escrito, lo dice Dios por medio de Pablo, y obviamente el Espíritu mismo de Dios en nosotros nos revela que así es. Carne y espíritu. La carne, ahí va a estar. Los deseos pecaminosos del corazón, ahí van a estar. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner mi mente, ya lo oímos en los deseos, ¿se acuerdan? ¿Voy a poner mi mente en las cosas del Espíritu o voy a poner mi mente en los deseos de mi carne? Ahí está el problema. Ahí está la oposición. Si es que en verdad tenemos el Espíritu de Dios, tiene que haber una oposición, mi amado hermano. Debe haberla, porque es el Espíritu del Dios Todopoderoso, el que te creó a ti en el vientre, el que usó el espermatozoide de tu padre y el óvulo de tu madre, el que te dejó que crecieras, que mamaras en los pechos de tu madre y que te tuvo en cuidado hasta el día de hoy. Esa misericordia de Dios es para vida, no para muerte, mi amado. Por favor, valóralo. Amados, si estamos en el Espíritu de Cristo, si es que en verdad tenemos, ahí dice, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente, dice el versículo 9, si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Te fijas? Habita dentro de ti. Y esta va a ser la palabra repetida que vas a oír en este pasaje, en esta sección. Habitar. En ti. Pregúntate, ¿habita el Espíritu de Dios en ti? Ok, si es que habita el Espíritu de Dios en ti, ¿por qué no has luchado contra los deseos de tu carne? ¿Por qué te dejas llevar tan fácilmente y caes en el engaño cuando en realidad eres espiritual, no eres carnal? ¿Por qué? ¿Por qué has dejado otra vez que te vuelvan a poner en esclavitud, poner en muerte? ¿Por qué? Si es que tienes el Espíritu de vida y de paz en ti,
Estamos en el Espíritu si el Espíritu de Dios habita en nosotros. Versículo 9 continúa diciendo, pero, ahora sí ya no es bonito el pero. Ahora viene algo horrible. De veras, terrible. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjate bien, te habló del Espíritu de Dios, pero ahora te aterriza aquí a la tierra. ¿Quién anduvo en la tierra? Cristo. ¿Te fijas? Te baja del cielo Dios a la tierra. Tienes que vivir la teología que conoces. Tienes que vivir todos los versos que te sabes de memoria. Tienes que vivir todas las veces que has leído la Biblia. Y solamente lo puedes hacer estando en Cristo. Solo lo puedes hacer con el Espíritu de Cristo. Cristo, ofrenda, sacrificio vivo, muerte. Servir a los demás no viene a ser servido. Servir a los demás. Se humilló hasta lo sumo. Que nos toca en Cristo, en el Espíritu de Cristo, que nos corresponde. Pero si tú o si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es un hermano verdadero. Ese no pertenece a Dios. Ese es un mero religioso fariseo, falso, hipócrita. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña hasta lo más profundo del corazón. Terrible juicio es caer en manos de un Dios vivo, mi amado. Hermano o amigo, ¿cómo te puedo llamar? Dice el versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, si Cristo está dentro de ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, porque está en nosotros el pecado, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado que mora en nosotros, sin embargo, oh, qué hermosa y gloriosa palabra, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia de Dios. Te fijas en Cristo y en su justicia, no en mis obras, no en quién soy, porque nada soy, pecador, miserable pecador, salvo únicamente por la gracia de mi Señor, que en su justicia me fue imputada y mis pecados imputados a Él. Glorioso intercambio. Amados, esta oposición, esta guerra solo se libra en un verdadero hijo de Dios. El hijo del diablo, con toda la Biblia en su cabeza, con todos los dones aparentes, con todas las capacidades y con todos los logros y flores y todo lo que haya hecho en su vida, con todo, amados, es basura. Tú vas a ser basura y esa persona no va a poder considerarlo por basura con tal de ganar a Cristo. No va a poder hacerlo porque no tiene el Espíritu de vida. Amados, esta es una verdad bíblica. Podemos recibir esto. Podemos recibir. Es para un cuidado nuestro, amados. ¿Qué le había pasado a los Gálatas? ¿Qué le había pasado a los Gálatas? Los Gálatas habían llegado a creer la mentira que sus justicias, como circuncidarse, de acuerdo a lo que los judaizantes les decían, que sus justicias podían agregarle algo al sacrificio perfecto de Cristo. Qué terrible caer en el engaño de nuestra carne. Qué terrible, de veras, cómo apesta esto. Amados, esto, repito, estar en el Espíritu, si el Espíritu está realmente en nosotros, o si estamos en el Espíritu de Cristo, somos de Él, eso es resultado. Pero ¿cuál es el origen? El origen es si Cristo, según el versículo 10 que leímos, si Cristo habita en el creyente, entonces dice aquí, lo acabamos de leer, estamos vivos por su justicia.
Este es el origen. El otro fue un resultado. Pero ahora hay un motivo, y lo dice el versículo 11. El motivo. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿quién está hablando? Otra vez Dios. El espíritu de Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos habita, de hecho te fijas, escuchas, habita, vive dentro, si habita en ustedes, ese mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, doble vez, lo está diciendo 2 veces, cuidado, y era una gran verdad. Amado, tú necesitas levantarte de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú necesitas salir de la oscuridad donde te has metido otra vez y te alumbrará Cristo. O tú necesitas despertar cuando no has despertado y has estado metido en las tinieblas todos los años de tu vida y te alumbrará Cristo. Si el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, otra vez, que habita en ustedes, ¿se fijan? Habitar en, amados, esta es una realidad bíblica, o habita o no habita. Si habita, vas a tener una guerra todos los días de tu vida entre los deseos del espíritu y los deseos de tu carne. Pero va a haber una guerra, es inevitable, mi amado. Vas a tener una guerra entre perdonar y aborrecer. Vas a tener una guerra entre decir la verdad totalmente cual es o decir una media verdad para disfrazar. Vas a tener la libertad de poder confiar en tus propias justicias o en las justicias de Cristo. Vas a poder dejar todas tus situaciones personales delante de aquel que es un juez justo, o vas a poder tomarlas en tu propia mano y vas a poder cortar todas las carnes de todos los demás en pedacitos porque no puedes con la tuya. Amados, esta es la verdad del Señor. Esto que estamos viendo es la oposición que hay del Espíritu de Dios en los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, el primer aspecto para recordarnos, andar en la libertad que ya nos dio el Señor. El segundo aspecto, deseos. ¿De qué? De vida y paz. Tercer aspecto que acabamos de revisar, la oposición que hay, porque el Espíritu del Dios que creó los cielos y la tierra ha creado una nueva criatura, te ha regenerado, has nacido de nuevo, no fue obra tuya, tú no hiciste nada, simplemente fuiste impactado por el amor de Dios y el poder del Evangelio para salvarte. Y el último aspecto, mi amado, ¿cuál es? La guianza. La guianza. Dice aquí en el versículo 12. En el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir pensando solamente las cosas de la carne, deseando solamente las cosas de la carne, hablando solamente las cosas de la carne. No somos deudores a la carne para seguir lo que la carne quiere. Porque si tú y yo vivimos, dice el versículo 13, conforme a la carne, conforme a esos deseos, habremos de morir. Habremos de morir. Pero es que yo ya soy creyente, yo no puedo morir, yo ya soy salvo. Sí, amado, ¿qué dice Corintios? Que si tomas la Santa Cena indignamente, ¿puede el Señor quitarte la vida? Claro que sí, lo dice el Señor. El Señor puede hacer contigo y conmigo lo que Él decida, de acuerdo a su perfecto plan y a su perfecto amor, porque Él es juez justo y santo.
Y a nosotros, repito, nos ha dado el tremendo privilegio de ser hechos hijos de Dios. Seguimos con nuestro texto. Si tú vives conforme a la carne, habrás de morir, dice Dios. Pero, hermosa palabra otra vez, si por medio del Espíritu que tienes, si por el Espíritu tú y yo hacemos morir las obras de la carne, si tú y yo, por el poder del Espíritu Santo que nos ha sido concedido, hacemos morir las obras de la carne, consecuencia, ¿cuál es? Viviremos, mi amado, viviremos para glorificar el nombre de Dios, y no para avergonzarlo, y no para que digan, míralo, y se dice cristiano, míralo cómo anda. Porque, versículo 14, porque todos los que son guiados, guiados implica que va alguien delante marcando por dónde ir y tú simplemente vas detrás, porque Él es tu líder, Él es tu Señor, Él te compró, a Él le perteneces y no se haga más mi voluntad sino la tuya. Ese es el gemir de un corazón, de un pecador verdadero, salvo por medio de la gracia. Ese es, mi amado. ¿Te das cuenta? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, tenemos el resultado. El resultado es ser hijos de Dios. El motivo, obviamente lo dice el versículo 3, el motivo es ¿por qué? Porque sí, mato mi carne por el Espíritu, sí, lo mato todos los días, lo mato, ese es el motivo por el cual voy a poder ser llamado hijo de Dios, y porque soy guiado, pero hay un motivo, pero obviamente tenemos el origen o la raíz es que nosotros no somos deudores ya a la carne. Yo ya no tengo por qué mostrarte a ti quién soy en mi carne. Yo ya no tengo que sacarte mis títulos ni mis logros. Yo no tengo que sacar nada, porque todo lo mío es pura basura, con tal de ganar a Cristo. Llámale como quieras, pero mi Señor lo conoce todo, aún lo más profundo de mi corazón, pero también conoce lo tuyo. ¿Dónde estás tú delante del Dios que lo escudriña todo? ¿Dónde estás? ¿En la gracia o en la ley? ¿En la luz o en la oscuridad? ¿En enemistad o en amistad? ¿Estás en vida o ya estás otra vez en muerte? Que el Señor te revele, mi amado, y que me revele en dónde estamos parados. Vamos a orar. Padre, pareciera, Señor, que todas estas cosas no tienen aplicación. Pareciera que el no haber dado ilustraciones pudiera dejar flotando tanta teología. Pero también, Señor, sabemos que el Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios vivió la vida perfecta en semejanza de carne de pecado. El Hijo de Dios sin pecado alguno se entregó como ofrenda y el Hijo de Dios resucitó de los muertos. Yo te suplico en el nombre de Cristo, por el poder de tu palabra y de tu misericordia, que nos salves de nuestra vana manera de vivir, que nos salves de nuestras propias justicias y que nos redargullas a cada uno de nosotros y que respondamos a esto de una manera personal en el nombre de Cristo Jesús. Salva a los que no son salvos, te lo suplico. Tráelos a arrepentimiento y a fe en Cristo Jesús para vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.